Otro elemento que me interesa poner por último ya en esta discusión es sobre lo que señalaban del costo fiscal y de la intervención del gasto público. En América Latina ha sido bajo el gasto social y el gasto público por sectores. Tenemos en la parte izquierda América Latina, en la parte derecha OCDE, y bueno, lo que gasta en términos de seguridad social sin contar salud es el 14%, contando salud aumenta la proporción. Y en el caso de México lo que encontramos es que el gasto en desarrollo social como proporción del gasto programable ha tenido esa evolución que ustedes ven en esa gráfica, que representaba el 26% en 1970, el 61% en 2000, el 59% en 2015, y del 8% del PIB pasó al 12.5%. Por persona, si lo dividimos, en el 2000 se gastaban $536 por persona y en 2013 1.224. Yo creo que en los últimos tiempos del siglo XXI se desperdició mucho los recursos públicos porque teníamos un alto precio del petróleo que no se destinaron a inversión productiva y en este caso no se destinó a política social y a una política social que incentivara la parte de distribución y de redistribución. Y esa parte de distribución y distribución nada más nos los da en la creación de empleo formal con buenos salarios, ¿no? Y esa parte el país lo ha desperdiciado y se ha enfocado hacia programas asistenciales que cuando vemos las evaluaciones que nos presentan de los programas sociales, pues el nivel de pobreza disminuye poco y vuelve a incrementarse en situaciones de crisis. Y para abonar como último elemento sobre el qué hacer, cuando vemos el comportamiento de los trabajadores afiliados al IMSS, pues en 18 años se habían incorporado solamente 7.4 millones de asegurados, el 85% eran permanentes, el 14% eventuales, y en ese momento, en ese periodo de años 18 solamente se crearon, y es un promedio simple, 413,000 asegurados por año. Nuestra PEA sigue creciendo a más de 1.300.000 por año, entonces vamos teniendo esos déficits de creación de empleo. Y también de lo que nos señala el informe de gobierno, muestra como un elemento positivo la creación de empleo. Y efectivamente ustedes pueden ver que se llegó a 18 millones, ¿no?, en el último trimestre, y que si vemos los últimos 4 años, pues hay un crecimiento de 644,000 millones, 644,000 empleos por año. Lo que no nos dice la información de la ENOE es si son nuevos empleos, si son resultado del programa de formalización, pero lo que sí observamos es que siguiendo la tasa de informalidad en los últimos, desde 2010, que es que podemos hacer el seguimiento con la matriz Hussman, vemos que cae un trimestre y vuelve a aumentar el que sigue y va muy vinculada con la dinámica del crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se va a requerir y qué nivel de crecimiento del PIB se requiere para incorporar a todos los que están buscando un empleo a trabajos formales y seguros? Cuando tenemos condiciones de sostenibilidad ambiental, de uso de recursos, de cambio de la base energética, que no nos van a permitir crecer en esas dinámicas del PIB y por eso creo que es urgente que pensemos en alternativas de inclusión general. Yo recuerdo que el licenciado Enrique del Val tiene muchos años insistiendo sobre la necesidad de la construcción de una renta básica, y yo creo que es un elemento de viabilidad si vemos
cuánto costaría en términos, si vamos comparando lo que significa ahora en costo fiscal este tipo de apoyo a programas o el dar una base, pero evidentemente que estamos en un momento complejo porque la presión hacia las finanzas públicas para mantener el pago de las pensiones en curso pues está presente, y consideramos que el principal error fue el haber roto la solidaridad intergeneracional, porque al romperla, entonces el costo de las pensiones en curso pues las adquiere el Estado, y los recursos que están a nivel de las AFORES, que representan ya el 14% del PIB, pues se mantienen como ahorro financiero, que no están incentivando adecuadamente un ciclo de crecimiento y de inversión que pudiera coadyuvar a tener mejores resultados. Bueno, con estos elementos, yo creo que esta medición que hace Coneval, que nos dice que hay 70 millones de mexicanos sin acceso a la seguridad social, hay que meterle todas estas implicaciones en términos regionales, en términos de edades, porque sí nos da una buena radiografía, pero depende también de la información que uno consulte. Si consultas la información de las instituciones de seguro social, te da la información que señalé. Si te vas por el ámbito de empleo, encuentras esta gran información del 60% en el sector informal, y que esos 15 millones es muy difícil que accedan al mercado laboral protegido, ¿no? Entonces, hay que hacer esas consideraciones de lo que ha significado este clásico sector informal, que le ha dado de alguna manera salida y viabilidad al país, porque mantiene dinamismos en mercado interno, ¿no? ¿Cuál ha sido su funcionalidad de este sector informal en la dinámica nacional? Son muchas de las cuestiones que tenemos que seguir discutiendo, fundamentalmente para proponer modelos que realmente tomen en cuenta transiciones demográficas, dinámicas laborales, cuáles son las implicaciones de no haber atendido el bono demográfico y qué es lo que traemos hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo con esto termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, Berenice. Se abre el proceso de oír comentarios a los comentarios y obviamente a las ponencias. Entonces, tenemos un espacio. Yo les pediría que vayan tomando la palabra y que nuestros ponentes comentaristas tomen nota, y después de algunas… Enrique se va un momentito, pero bueno, aquí está Alida, y tomamos 3 o 4 comentarios y empezamos. Alida, por favor. Odilia. Doctora, por favor. Doctor Tello. Bueno, muchas gracias a Rolando Cordera, a los organizadores por invitarme a este seminario. Me presento, soy Odilia Ulloa, yo tengo 22 años en el Congreso, en las 2 cámaras, como asesora en materia de seguridad social, por accidente porque soy economista, pero entré al tema de seguridad social justamente con la reforma de 1995 que dio lugar a una nueva ley del seguro social. Y bueno, quisiera comentar alrededor del tema de lo que se entiende por seguridad social, por derecho a seguridad social, lo que nos lleva al tema también de la cobertura, partiendo de un buen concepto del derecho a seguridad social, pues podemos delimitar justamente el tema de la cobertura con mucho más precisión, y el tema de a su vez también de las prestaciones y servicios que implica el acceso a la seguridad social. Y el tema de la cobertura se complejizó mucho a partir de, o si no tenemos como muy claro el salto que se da en 1973 y 74, tanto conceptual como normativo, de la seguridad social. Se podría decir que primero fue la reforma a la ley del seguro social que dio lugar a una nueva ley del seguro social en 73, y adelantito fue una reforma a la Constitución, en lugar de que fuera al revés. Pero esta reforma constitucional y esta nueva ley del seguro social dieron lugar al paso del seguro social, como se entendía desde la tradición bismarckiana, del seguro social al tránsito a la seguridad social.
lo que llamó muy bien, me parece, Néstor de Buen, en alguno de sus tantos libros sobre derecho a la seguridad social, como la deslaboralización de la seguridad social o del seguro social. Si ustedes ahora revisan la redacción del artículo 123, apartado A, en su fracción 29, podríamos decir que la Constitución mandata a la universalización del derecho. Y esta redacción está vigente y no se ha cambiado en la fracción 29 desde 1974. Dice, es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella comprenderá los seguros de invalidez, vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería que se incluyeron en la ley del Seguro Social en 73, justamente estos de guardería, y otro encaminado, fíjense ustedes bien, a la protección y al bienestar de los trabajadores, se entiende que asalariados y subordinados por lo que sigue, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Este es el tránsito, porque la redacción anterior establecía solo la protección a los trabajadores asalariados del campo y la ciudad subordinados, básicamente, ¿no? La obligación de los patrones del sector público, del sector privado, de dar de alta a sus trabajadores al Seguro Social o al ISSSTE. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y hay un mandato incumplido en ese sentido, ¿no? De extiéndase, ese fue por lo menos el espíritu, como se dice, aunque Carbonell diga que las leyes no tienen espíritu, ese fue el espíritu del legislador en ese momento y tenía que ver con las corrientes que venían desde la Segunda Guerra Mundial, con el cambio de concepto de seguro social a seguridad social. Ese era el espíritu, extender la cobertura a sectores más allá de la economía formal o del trabajo formal, ¿no? Y para eso, justamente la nueva ley del Seguro Social del 73, que ha sido abrogada con la nueva ley que entró en vigor en julio de 97 de Seguro Social, pues estableció para eso, para este tránsito del Seguro Social a la seguridad social o a la deslaboralización de la seguridad social, a través de 3 instrumentos fundamentales. 1, la continuación voluntaria al régimen obligatorio. Esto es, aquel trabajador que hubiera estado dado de alta por lo menos 52 semanas y fuera despedido de su trabajo, dado de baja por cualquier otro motivo, tiene derecho a continuar voluntariamente en el régimen obligatorio. Es una modalidad que existe todavía. Con la nueva ley, que no cambió. La segunda fue la incorporación voluntaria por convenio. Y aquí hay como 2 modalidades. Y la otra fue justamente las prestaciones de solidaridad social a través de prestaciones financiadas por el Estado para otorgar servicios médicos e incluso hospitalarios para atender a las poblaciones de extrema pobreza o marginalidad, y de ahí está el antecedente o la creación del IMSS Coplamar, que hoy es IMSS Progresa, ¿no? Entonces tenemos que la ley del Seguro Social vigente, digo, más allá de la naturaleza de la reforma, si pasamos de un sistema de reparto a uno de cuentas individuales y este último no va a garantizar pensiones a la inmensa mayoría de trabajadores que hoy están afiliados al Seguro Social, finalmente para el tema de la cobertura, la ley del Seguro Social es bastante explícita de quienes están metidos en el paraguas completo de la seguridad social, esto es, que gozan de todas las prestaciones que establece la ley del Seguro Social y por lo tanto el esquema más amplio de protección al trabajador y a sus familiares. Al trabajador ahí sí, subordinado o remunerado, o aquellos trabajadores independientes dados de alta por convenio presidencial, que eso ya quedó como en desuso, o por administraciones estatales que no tienen servicios de salud y que elaboran convenios parciales de incorporación en servicios de salud con el IMSS o con el ISSSTE, etcétera. Entonces, la ley del Seguro Social en vigor contempla los siguientes 2 regímenes: el obligatorio, que comprende 5 seguros, y digamos, ese es el paraguas más amplio de la protección de seguridad social, que son los seguros de invalidez y vida, ¿no?
En el de vida está incorporado el de muerte del trabajador asegurado o del pensionado, que deriva la protección a los familiares por pensiones. El de riesgos de trabajo, el de retiro, cesantía y vejez, que es el que administran las AFORES, a través de administración privada y de instituciones de seguros de pensión. El seguro de salud, el de enfermedades y maternidad y el de guarderías. A este seguro tienen derecho quienes son dados de baja por motivo de desempleo, pero que es la continuación voluntaria al régimen obligatorio, pero nada más tienen una incorporación. Ahí hay un quiebre para ver qué vamos a meter, si 1, 2 o 3 o 5 prestaciones. Nada más tienen derecho a 2 prestaciones, a incorporarse voluntariamente y asegurarse a dos prestaciones, a invalidez y vida y a retiro, cesantía y vejez. Voy terminando mi participación. Está el régimen, bueno, ¿y quiénes están comprendidos en el régimen obligatorio? Es obligación y deben de estar incorporados los trabajadores asalariados subordinados, los socios cooperativos, las personas que determine el Ejecutivo Federal, que también ya está muy en desuso, eran los cañeros, por ejemplo, a través de decreto. Esos 3 grupos. Está el régimen voluntario de incorporación al régimen obligatorio, mediante convenio también. Ese es el otro limitante, que son los trabajadores de industrias familiares, los independientes, los profesionistas, los comerciantes en pequeña, artesanos, trabajadores no asalariados, domésticos, bueno, hay una larga lista ahí, ¿no? Los propios patrones. Con la ley 73, los patrones mismos que aseguran a sus trabajadores pudieran tener acceso a, como patrones, a darse de alta al Seguro Social. Al final de cuentas, pues también sufren contingencias durante su vida. Y tenemos el régimen voluntario, que es este régimen voluntario que crea el Seguro de Salud para la Familia, se establece con la nueva ley del Seguro Social también, que es el Seguro de Salud para la Familia, que digamos aquí estaba la pretensión de, antes del Seguro Popular famoso, de que los trabajadores independientes tuvieran incorporación más amplia a los servicios, a todo el esquema integral de prestaciones del Seguro Social. Sin embargo, se quedó en un paquete que sí es superior al Seguro Popular, y bueno, ahí hay una amplia discusión donde entró Santiago Levy de que competía el Seguro Popular con un instrumento que ya se había creado como el Seguro de Salud para la familia, para los trabajadores independientes y sus familiares, con financiamiento del Estado, solidario del Estado. Y bueno, y tenemos las prestaciones de solidaridad social, donde está IMSS Prospera, que venían del 73, y tenemos la famosa seguridad social del campo, que pues bueno, está ahí donde entran justamente los ejidatarios, los comuneros, con una seguridad social tampoco no cumplida en términos de la propia ley, ¿no? Y tenemos todo el movimiento de los jornaleros, por ejemplo, ¿no? Con nada más como comercial y para terminar, por ejemplo, los trabajadores jornaleros, y algunos han sido dados de alta después de las movilizaciones que tuvieron lugar en San Quintín. Un trabajador jornalero con la nueva ley tendría que cotizar para tener derecho a una pensión de cesantía avanzada o de vejez, tendría que cotizar 75 años, porque en promedio un jornalero cotiza 3 meses al año, lo que implicará las 1.250 semanas, que vienen siendo 25 años, significarían 75 años, o sea que no van a tener pensión, de hecho. Pero bueno, dice la CONSAR que no nos preocupemos, que de todos modos se le devuelve lo que hay en la cuenta individual. Digamos, eso no es protección social ni es seguridad social. El sistema de ahorro para el retiro, del que han hablado aquí Leonardo Lombení y Berenice Ramírez, es un sistema de ahorro, no es un sistema de pensiones. Y ya está muy cuestionado, por cierto, en Chile. Han salido 1.300.000 chilenos, de 8 millones de chilenos en las últimas semanas, a movilizarse contra el sistema de AFPs. Por último, un tema, me parece ahí no entendí, en los casilleros que ustedes presentaron de prestaciones de seguridad social, en un solo casillero están metiendo la cesantía en edad avanzada por accidentes, dicen ustedes, y enfermedades. Creo que hay un problema ahí metodológico, debe ser, la cesantía en edad avanzada en la Constitución en realidad se estableció ahí no como desempleo, protección frente al desempleo en edades avanzadas. La propuesta del presidente Peña Nieto de 2012, cuando propuso crear
o formalizar la pensión no contributiva a adultos mayores, pretendía modificar este artículo 123 para quitar la cesantía en edad avanzada, así como está hoy en la Constitución, para establecer la cesación del trabajo, o sea, meter ahí el seguro de desempleo. Pero eso iba a llevar, y era un riesgo, a eliminar tanto de la ley del ISSSTE como del IMSS el derecho a la cesación involuntaria del trabajo en edades avanzadas, que es algo completamente distinto. Este seguro se previó y se estableció para proteger a los trabajadores que entraron al mercado de trabajo en edades avanzadas y que al ser despedidos justamente de edades avanzadas tuvieran una pensión contributiva, no igual a una pensión de vejez, pero una cercana a eso y una protección en la edad avanzada. Entonces, ahí más bien el casillero que tiene que ponerse es el de riesgos de trabajo, es para completar el cuadro. Por un lado, cesantía en edad avanzada, que es una pensión, por eso, por desempleo en edades avanzadas, y de hecho así lo dicen las dos leyes, qué significa la cesantía en edad avanzada, y por aparte, que no está en la fracción 29 del 123 apartado A, está en la fracción cuarta, 14, la obligación de los patrones públicos del sector público y privado a proteger a sus trabajadores contra accidentes y enfermedades con motivo del trabajo, en donde se incluyen incluso los que estén en tránsito de la casa al trabajo, que son los riesgos de trabajo. Y es el primer seguro que se constituyó en los albores del capitalismo, justamente, los riesgos de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias por el comentario y por darnos el marco jurídico alrededor de todo lo que se ha comentado. El doctor Carlos Tello. Sí, por supuesto. Por favor, doctor. Perdón. Muchas gracias a Rolando Cordera por haberme invitado a participar en este seminario y felicitar a los dos ponentes y a los dos comentaristas y también a Odilia Ulloa, que hizo, a mi manera de ver, comentarios fundamentales y muy importantes. Felicidades. Yo quiero hacer un breve comentario que tiene que ver con la cuestión de la desigualdad y los servicios de seguridad social. Los servicios de seguridad social se llevan a la práctica, se ofrecen por diversas instituciones, ISFAM, Seguros, en fin, varias instituciones. Y estos servicios son muy desiguales entre sí. No es lo mismo el servicio que presta el ISFAM al que presta el Seguro Social. Y así nos vamos. Hay una enorme desigualdad en el servicio. Sobre todo la parte de, por ejemplo, de servicios médicos o la parte de guarderías, en fin, son abismales las diferencias. Y hay otra dimensión de la desigualdad, ya no entre entidades que ofrecen los servicios de seguridad social, sino dentro de una misma entidad. Los servicios del Seguro Social son muy diferentes entre las distintas entidades federativas y esto también se puede medir: camas hospital, quirófanos, del ISSSTE en los distintos lugares o del Seguro Social en los distintos zonas. O sea, este doble aspecto de la desigualdad entre entidades y dentro de una misma entidad federativa, y dentro de una misma entidad a lo largo del territorio nacional, no se mencionó, o por lo menos yo no la escuché. Y al catalogar a la población de manera
igual si tiene o no el servicio, creo que se pierde este aspecto de la desigualdad. Y entonces la pregunta es si se puede, yo sé que hay problemas serios, pero si se puede avanzar en medir la desigualdad. Esto también es para el servicio educativo. No es lo mismo la escuela en Guerrero que la escuela en Nuevo León. También son enormes las diferencias. Entonces, habría que, a mi manera de ver, que avanzar en esa decisión. Ojalá yo supiera cómo, no tengo la menor idea, pero ustedes que sí trabajan, sí, ¿no? Ustedes que sí trabajan en esto, ver si ello es posible, si la información y la selección de datos para hacer estas comparaciones es lo suficientemente amplia y sólida como para introducir este concepto de calidad en el servicio que se presta, para medir las diferencias. Finalmente, una nota de pie. Yo pienso que la cuestión del gasto público en servicios de esta naturaleza, servicios sociales, debe hacerse de lo más refinado posible y debe hacerse por lo menos en gasto público por persona en salud, por ejemplo, o gasto público por persona en educación, o incluso en educación, gasto público en educación por ciclo escolar o por alumno en ciclo escolar. Y entonces nos vamos de cifras y porcentajes que nos ubican muy alto. El 80% del gasto público va a servicios sociales, o el 4 o 5% va a salud. No, si lo hacemos por persona, pasamos de un lugar relativamente alto en América Latina y bajamos a un lugar de los más bajos en América Latina. Y entonces, yo soy de la impresión de que debemos hacer un esfuerzo por adoptar estos indicadores de finanzas públicas y referirlos por persona, e inclusive si podemos todavía, como mencionaba yo en el caso educativo, por ciclo de enseñanza y por alumno, tenemos una visión más completa. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Si les parece, le damos la palabra a los comentaristas y ponentes para responder a estas dos primeras muy sustanciales comentarios, y después abrimos nuevamente. Enrique. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo creo que va quedando más clara la problemática que enfrentamos más allá de la medición. Pero voy a tomar esto último que comentaba el doctor Carlos sobre el acceso, esos diferenciales en desigualdad de la prestación de servicios. Yo pensé que también iba a comentar sobre la desigualdad del acceso a la seguridad social, ¿no? Que también es un elemento que está ahí. Para efectos de la medición, es un reto hablar sobre los accesos efectivos, que solamente, no se restringe solamente a esta parte de la seguridad social. Por ejemplo, en la educación, como bien mencionaba, nosotros, el indicador, como lo mostraba Alida, es para el caso de los niños si asiste o no a la escuela, pero no sabemos a qué calidad de escuela está asistiendo. Y ese es un reto metodológico, es una demanda que se ha hecho llegar a Coneval, de que se requiere pensar en indicadores que hablen de acceso efectivo, ¿no? Educación de calidad, servicios de salud
adecuados acceso efectivo a los servicios de salud. Y estos diferenciales que hay en el territorio pues, son patentes, ¿no? Todos tenemos siempre alguna historia que llegó a nuestros oídos de cómo se trató en el Seguro Social de X entidad, ¿no? Y otros indicadores que podríamos seguir ahí sería esas tasas de mortalidad que ocurren en los hospitales. Ese es un reto en términos de la medición, pero más de la medición es cómo pensamos este sistema de seguridad social. Pareciera que, tal como comentaba la doctora Berenice, pareciera que se desmembró el concepto, ¿no? Es decir, esta forma integral de ver la seguridad social. Y entonces entran esquemas complementarios como el de estancias infantiles. ¿Por qué? Porque hay una porción de la población trabajadora, mujeres que no tienen o no se pueden incorporar al mercado de trabajo porque no tienen acceso a esta prestación desde el punto de vista de la seguridad social. Y el más interesante es los programas para adultos mayores, yendo un poco más allá de lo que puedan significar en términos políticos, resuelven o no o cubren lo esperado de un sistema pensional o de atención a los adultos mayores. No sabría decir, porque en esto hay un diferencial también, ¿no? Hay desigualdades increíbles en el territorio nacional. Programas desde municipales hasta programas federales, con diferentes montos, no sabemos cómo se determinan, pero es precisamente, creo yo, por la falta de un concepto, de una concepción integral de la seguridad social, que se está yendo más a este tipo de programas complementarios que, pensados desde un punto de vista de seguridad social, deberían de ser integrales, ¿no? Deberían de ser integrales. Creo que por ahí habríamos que pensar cómo construir o cuáles serían los elementos sobre los cuales construir, ¿no? un sistema de seguridad social para nuestro país, ¿no? Gracias. Berenice. Yo espero por los otros comentarios. ¿Algún otro? ¿Hay más comentarios? ¿Sí? Bueno, ok. Alida. Vamos, ¿por qué no? Bueno, hay que recordar que la metodología de la medición multidimensional de la pobreza en México, y en específico las carencias o derechos sociales, constituyen un piso mínimo de derecho social. Entonces, nos comentaba Enrique en su exposición, como primer paso es que la persona reconozca que tiene el acceso a este derecho, ¿no? Esto en primer momento. Segundo momento, bueno, se retomaron todas las disposiciones legales o todas las normativas legales existentes que había en ese momento, de ahí que se toma el artículo 123 de la Constitución, la Ley de Seguridad Social, entre otras. Pero es importante aquí también resaltar que Coneval no mide coberturas, mide carencia. Y esto ha sido un punto indispensable porque han llegado algunas instituciones, algunas organizaciones diciendo no hay un empate entre lo que tú estás mencionando y entre mi cobertura, por ejemplo, del IMSS. Nosotros no vemos coberturas, vemos carencias sociales, entonces lo que nos interesa, más allá de qué institución esté incluido la persona, es si tiene el acceso o no a estas instituciones. Dentro de ellas vemos que sí, nos mencionaba Enrique, hay una quizá retropolación, más bien interpolación entre seguridad social y salud. Sin embargo, tienen sus diferencias. Para el caso de seguridad social, nosotros no consideramos al Seguro Popular, solamente para el caso del indicador de salud, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, otros parentescos o otros núcleos familiares, contemplamos también las pensiones, por ejemplo, por orfandad o por viudez dentro de la metodología de medición de la pobreza. Además, es cierto, todavía Coneval ha estado en una continua avance en cuanto a estudios, análisis hacia el acceso efectivo y de calidad. Esto desde que se hizo la metodología ha continuado en
en continua retroalimentación y precisamente estos foros nos sirven para poder abonar hacia estos temas. Y vemos que tenemos, más bien, avances en algunos de los indicadores en cuanto al acceso efectivo. Coneval publica, además de las cifras de pobreza oficiales, algunos indicadores complementarios en donde vemos quizá algún avance, un primer avance en acceso efectivo, por ejemplo, en salud. Falta todavía, es cierto, avanzar hacia precisamente cómo medir efectivamente, y más teniendo en cuenta que la única información que podemos tomar para poder medir la pobreza es una encuesta, y es una encuesta que realiza el INEGI. Entonces, bueno, esto sería mi comentario. Muchas gracias, como siempre, esto nos sirve, les reitero, para poder retroalimentar lo que se ha hecho hasta este momento. Gracias. Muchas gracias, Alida. Enrique del Val. Sí, bueno, en primer lugar sí me uno a las felicitaciones a los que han presentado ponencia, incluyendo la de Olilia, que también fue otra ponencia muy interesante para todos, ¿no? Más que un comentario, ¿no? Nos enseñó a todos. Yo tengo desde hace mucho una preocupación de el Coneval, el avance que ha hecho en la precisión y la búsqueda cada día de saber. A ver, Enrique del Val le falta la carencia 1 y 3, a su vecino la 3 y la 7, al otro vecino la 5 y la 5. Es decir, ya tanta precisión, ¿a quién le sirve? Es decir, es una de las preguntas, es decir, vamos a tanta precisión. Y decía que empíricamente, decía Minor, que empíricamente valen lo mismo. Yo creo que no valen lo mismo. Y ahí no hay medición. Es decir, es un problema, es decir, el tener piso de cemento o tener piso de tierra. Ahora la cosa nueva que inventó el hoy recién llegado secretario de Hacienda, que el que tenía lavadora ya la libró. Entonces, sí, no se acuerda, sí lo dijo, lo declaró el secretario de Desarrollo Social. Entonces, sí, yo todavía tengo una duda. ¿Nos ha servido tener tanta precisión en las carencias? Es decir, porque además el que tiene una es vulnerable, el que tiene entre 1 y 3 es pobre moderado, el que tiene más de 3 es pobre extremo. Es una clasificación terrible, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es decir, sí le ha servido, se ha podido atender. Al final no, porque seguimos teniendo más de la mitad de la población en pobreza, a pesar de tener magníficas mediciones que sabemos servir. Y eso de las mediciones tan precisas tampoco ayuda, porque si nos vamos a los municipios y nos vamos a la colonia y nos vamos a la calle, pues esta casa tiene 2, 3 carencias, el otro tiene una, ¿cómo lo vas a atender? Les das una credencial diferente. Es decir, no, son problemas reales de atención en no reconocer la pobreza en términos generales. En vez de focalizar, hay que universalizar la atención. Eso es un punto central. Ahora, la otra cosa, con respecto ya concretamente a lo de la seguridad, por supuesto tiene razón Leonardo, es decir, desperdiciamos el bono demográfico. Eso es una de las cosas más terribles, porque ya se nos fue. Ya estaremos como la mitad o más de la mitad del bono demográfico, ¿no? Y esta es la carencia, la de seguridad social, la que afecta a la mayor parte de la población. Y en la confusión de la población, porque si sumamos, como dice Berenice, pues el 112% de la población está cubierta. Es decir, entre Junta Seguro Popular, el ISSSTE, el IMSS, el IFAN, pues todos estamos cubiertos. Entonces, ¿de qué se habla? Pero resulta que es la mayor carencia, ¿no? Es terrible. Y la única solución, además no es una cosa nueva, la única solución para poder mejorar el sistema de las pensiones y que puedan